Hacemos ahora el ejercicio 2 del modelo 4. Este ejercicio es muy sencillo. Nos piden que ordenemos cada uno de los tripletes que tenemos aquí, de las ternas que tenemos de fracciones, en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Bueno, siempre va a ocurrir que en el apartado A los numeradores van a ser iguales, en el B lo van a ser los denominadores y en el apartado C ninguno de los dos, a no ser que haya alguna coincidencia extraña. Bueno, si los numeradores son iguales, quiere decir que tengo siempre el mismo número de partes que he seleccionado. Lo grande que se dan esas partes dependerá del tamaño del denominador. Cuanto mayor sea el denominador, mayor es el número de partes que he hecho de una misma cosa y por lo tanto más pequeñas serán esas partes. Así que esto que tenemos aquí es muy fácil de ordenar. Conforme más pequeño sea el denominador, más grande es la fracción. Así que aquí la más grande de todas es 22/13. La siguiente sería 22/23 y la más pequeña de todas es 22/35, ya que he hecho muchas más partes aquí que en las demás y he cogido las mismas. Esta sería la solución del apartado A. Para el apartado B, como los denominadores son iguales, el tamaño de las partes es igual. Así que estas fracciones se dan más grandes cuanto mayor sea el numerador. La fracción entonces más pequeña es 13/8, la mayor es 15/8 y la mayor de todas es 25/8. Ya que estamos en plan profesional, vamos a ir escribiendo esto con notación profesional, donde vamos indicando que esta es más pequeño que este y que este es más pequeño que este otro. Vamos a hacer eso aquí también y pasemos al apartado C. En el apartado C, como hemos dicho, no ocurre ninguna de las cosas anteriores, ni son iguales los numeradores ni los denominadores. Podemos utilizar, sin embargo, un criterio que también se podría haber utilizado aquí, que es tomar referencias. Podemos tomar como referencia el número 1 y el 1 medio. Otras referencias también son válidas. Y aquí, de hecho, vamos a utilizar otra técnica más. Evidentemente, la fracción más grande es 19/14. Y digo evidentemente porque es la única en la que el numerador es más grande que el denominador. Si pensamos esto como una división indicada, es decir, una división que se ha dicho que se debe hacer, pero no se ha terminado de hacer, esto sería divide 19 entre 14. Y evidentemente, como 19 es mayor que 14, esa división va a dar más de 1. No pasa así en ninguna de las otras dos fracciones. Esta fracción el numerador es más pequeño y aquí también es más pequeño que su denominador. Por lo tanto, esta va a ser la fracción mayor de todas. ¿Qué podemos decir entonces de estas dos? ¿Cuál de ellas va a ser mayor? Fijémonos que aquí el numerador es más grande que este, pero también el denominador es más grande. O sea que aunque cojo más partes, las partes son más pequeñas. Cojo más partes, 8, pero de un total de 46 partes. O sea que estas partes son más pequeñas que estas de aquí. Aquí hago 32 y cojo 3. Bueno, pues una técnica para solucionar esta duda es trabajar con una fracción equivalente a esta de aquí. Si nos fijamos, 8 es par y 46 también. Así que puedo escoger una fracción equivalente a esta de aquí donde se haya dividido entre 2 tanto arriba como abajo. Me quedaría 4 y 23. Si ahora comparamos 4 partido 23, que es equivalente a esta, si la comparamos con 3 32avos, vamos a ponerlo aquí en otra línea, vemos que ahora ocurre que el número de partes aquí sigue siendo mayor y ahora el denominador es más pequeño. Esto significa que cojo menos partes, perdón, que cojo más partes y que las partes son más grandes ya que he hecho menos divisiones. Aquí he dividido entre 23, aquí he dividido entre 32. Por lo tanto, esto de aquí va a ser mayor que esto de aquí. Ponemos el número que me dan de referencia. Podría poner 4/23, no pasa nada. Pero así quedaría. Estas son técnicas que nos permiten hacer el cálculo más rápido. Y que, bueno, yo os recomiendo que utilicéis todas estas técnicas siempre que os sea posible. Existe un criterio general que es poner todas las fracciones con el mismo denominador, igual que ocurre aquí.
y a partir de ese momento aplicar el mismo criterio que hemos aplicado aquí. Sin embargo, estos números, veis, son bastante grandes y el mínimo común múltiplo de ellos es bastante grande. Y por lo tanto esto quedaría números grandes y difícil de operar. Mucho más difícil que esta otra técnica que hemos visto aquí.